Desde Voz de la Tinta abro un nuevo libro para ti. Por una rosa, por Laura Gallego, Javier Ruescas y Benito Taibo. Primer cuento, El zorro y la bestia, por Laura Gallego. El visitante llegó al castillo al ponerse el sol y se detuvo ante la cancela, una alta verja de hierro labrado y oxidado por el paso del tiempo. Contempló el edificio con curiosidad. No era tan antiguo como le había parecido en un principio, pero estaba muy descuidado, como si todos sus habitantes lo hubiesen abandonado a su suerte años atrás. Y, no obstante, los lugareños aseguraban que algo terrible moraba en aquel castillo, algo que bramaba y aullaba por las noches y se infiltraba en sus peores pesadillas, algo a lo que nadie había sabido ponerle nombre. El visitante suspiró para sus adentros. Bien, en caso de que los rumores fueran ciertos, a ese algo no parecía molestarle en absoluto la herrumbre de la cancela ni las malas hierbas del jardín. Nunca confíes en individuos que no conservan su madriguera arreglada, se dijo a sí mismo mientras alzaba el grueso candado con despreocupación. Es probable que mantengan su alma en un estado similar. La cerradura se abrió con un chasquido y la cadena que aseguraba la verja cayó al suelo sin más, como los despojos de la muda de una serpiente. El intruso se deslizó en el interior del recinto sin mayor ceremonia, pero se tomó la molestia de volver a cerrar la puerta tras él. Al hacerlo, fue consciente de pronto de que, una vez más, la cola de zorro que brotaba de la base de su espalda traicionaba su disfraz humano. Suspiró de nuevo mientras la hacía desaparecer. Por norma general, no veía inconvenientes en exhibir su verdadera naturaleza, pero para llevar a cabo aquella investigación en concreto, necesitaba algo más de discreción. No obstante, sus precauciones no le valdrían para nada si el habitante del castillo era la clase de criatura que sospechaba. Pero no lo parece, pensó mientras se deslizaba a través de una maleza feroz y desenfrenada. Se detuvo ante una de las estatuas que salpicaban lo que tiempo atrás pudo haber sido un jardín elegante y bien cuidado. La escultura representaba a una doncella de gesto desconcertado, como si hubiese sido sorprendida por algo desagradable e inesperado en mitad de un plácido paseo. 10 pasos más allá se alzaba una segunda estatua, la de un joven que parecía correr hacia ella muy alarmado. El zorro frunció el ceño y examinó el siguiente grupo escultórico. 3 criadas que se abrazaban desconsoladas, como si alguna horrible desgracia se hubiese abatido sobre ellas. Sus lágrimas de piedra y el inquietante realismo de sus expresiones de angustia despejaron cualquier duda que pudiese albergar sobre el dudoso gusto del escultor. Obviamente, aquello no eran estatuas, sino personas hechizadas. El visitante pasó una mano ante el rostro perplejo de un jardinero, que aún conservaba entre las manos los restos pétreos de las malas hierbas que acababa de arrancar al ser alcanzado por aquella extraña maldición. No se produjo el menor cambio. El zorro entornó los ojos. No contaba con poder deshacer el hechizo sin más, puesto que parecía claro que se trataba de una magia muy poderosa. Pero sí esperaba percibir al menos algún tipo de resistencia. No obstante, su propio poder ni siquiera había alcanzado a arañar la superficie de aquel intrincado conjuro. ¿Cómo era posible? Mientras se deslizaba como una sombra por la escalinata de piedra que conducía a la puerta principal, su mente trabajaba a toda velocidad, analizando todas las posibilidades. Habría apostado a que se trataba de magia ancestral, una particularmente antigua y eficaz. Por lo general, los ancestrales que más problemas causaban solían ser los lobos. Pero tenía que reconocer que toda aquella significación no era propia de esas criaturas. Los lobos devoraban a la gente, no la convertían en piedra, y preferían los bosques profundos a los castillos abandonados. En esta ocasión, el visitante no tuvo necesidad de emplear su magia para abrir la puerta, puesto que ésta no estaba cerrada con llave. Tal vez al habitante del castillo no le inquietaba la posibilidad de recibir visitas.
o quizá pensara que nadie osaría penetrar en su morada. Era obvio que no había contado con la incorregible curiosidad de los zorros. «Puede que se trate de un oso», se dijo, examinando con curiosidad las marcas de zarpas de las paredes. Quizá había preferido hibernar en un castillo, en lugar de hacerlo en una cueva. En aquel momento, un pavoroso bramido sacudió los cimientos del edificio. Sonaba sin lugar a dudas como una amenaza, pero el zorro no se amelanó. No se le había escapado que en aquel grito se ocultaba también un lamento desesperado. Cada vez más intrigado, el visitante avanzó escaleras arriba, en dirección a la fuente del aullido. En el piso superior descubrió con cierta sorpresa que, si bien el resto del castillo mostraba una desoladora pátina de suciedad y abandono, en aquella parte parecía que alguien se había tomado la molestia de limpiar un poco, o al menos de intentarlo. Al asomar la cabeza al interior de lo que parecía el dormitorio principal, sintió de pronto una presencia tras él. Se tensó, listo para saltar a un lado y evitar un posible zarpazo. Pero lo único que hizo la criatura fue vociferar a su espalda. «¿Quién eres tú, humano? ¿Y por qué has entrado en mi casa sin mi permiso?» El zorro se volvió. «¿Humano, has dicho?», repitió, ligeramente ofendido. La criatura dio un paso atrás y lo miró con sorpresa. El visitante lo estudió a su vez, en un intento de catalogarlo. Era un ser alto, fornido y notablemente peludo, pero no se trataba de un oso. Tenía hocico y un par de orejas redondas en lo alto de la cabeza, sí. Pero también 2 cuernos retorcidos y unos gruesos colmillos que recordaban a los de un jabalí. Las cejas, enormemente pobladas, protegían sin embargo unos ojos castaños que lo recorrían con una mirada humana. «Oh, ya entiendo», murmuró el zorro, un tanto decepcionado. «Resulta que no eres exactamente lo que pensaba que eras». El monstruo parpadeó, confuso. «¿Cómo dices?», farfulló. Probablemente estaba tan acostumbrado a que la gente saliera huyendo ante su presencia que la actitud del intruso lo había dejado sin saber cómo reaccionar. El zorro se irguió y le tendió la mano con naturalidad. «Encantado de saludarte», le dijo. «Me llamo Ren, y tú debes de ser la criatura a la que llaman la bestia». El monstruo contempló la mano del visitante sin saber qué hacer con ella. Finalmente, y tras un largo titubeo, alzó una zarpa y la estrechó con cautela, como si temiera romperla. «La bestia», murmuró. «Sí, en efecto, es así como me llaman». Tenía una voz profunda, gutural, y pronunciaba las palabras de forma curiosa, como si tuviese la boca llena de guijarros. Probablemente se debía a los colmillos. «Ah, estupendo», siguió parloteando Ren, más animado. «Porque he venido hasta aquí precisamente con la intención de hablar contigo». «¿Conmigo?» «Sí, eso he dicho. ¿No serás duro de oído por casualidad?» «¿Duro de...? No». La bestia inspiró hondo y reorganizó sus ideas, tratando de reconducir la conversación. «Lo que ocurre es que hace ya bastante tiempo que no viene nadie a visitarme». Ren asintió, comprensivo. «Es natural. Es lo que suele suceder cuando uno se comporta de forma grosera con los invitados», opinó. «Gruñidos, bramidos, colmillos, esas cosas». «¿Cómo? ¿Insinúas que yo...?» «Por no hablar del castillo». Ren se estremeció visiblemente. Todo humedad, polvo y telarañas. Y ese jardín devorado por los matojos y las malas hierbas. Chasqueó la lengua con disgusto. Es una imagen muy lamentable para alguien de tu posición. Una vez superado el desconcierto inicial, la bestia comenzaba a sentirse molesta ante el descaro de su interlocutor. «Entiendo», replicó con irritación. «De modo que piensas que, si la gente evita el castillo, es por culpa de las malas hierbas. Y de las telarañas y de tus horribles modales», le recordó el zorro. «Pero sí, habría que hacer algo con esos matojos de la entrada. Algunos son urticantes, ¿lo sabías? Te sugiero que los sustituyas por algo más colorido y elegante. Rosales, tal vez. Quedan muy bien en cualquier tipo de jardín». La bestia resoplaba por lo bajo, tratando de contener su ira.
No tengo tiempo para dedicarme a la jardinería, espetó entre dientes. Oh, al contrario, yo diría que tienes todo el tiempo del mundo. Pero comprendo que mantener este castillo tú solo debe parecerte una tarea ingente. Sí, sin duda necesitas ayuda, movió la cabeza, pensativo. Es lo que pasa cuando alguien con intenciones traviesas y más poder mágico del que merece transforma a todos tus sirvientes en estatuas de piedra. La bestia iba a replicar, airada, pero se detuvo ante las últimas palabras del intruso y lo contempló con mayor atención. A simple vista, no parecía otra cosa que un joven pelirrojo con la lengua demasiado larga y un sentido del peligro inexistente. Pero, claro, a simple vista, el dueño del castillo tampoco parecía otra cosa que una horrible bestia. ¿Quién eres tú?, preguntó por segunda vez. Esperaba que el visitante le devolviera una réplica insolente. Ya te he dicho que me llamo Ren. ¿De verdad no eres duro de oído? Pero lo que hizo, en cambio, fue dirigirle una larga sonrisa y responder. ¡Ja! Parece que ya empezamos a entendernos. Entonces, ¿vas a contestar a mi pregunta? ¿Quién eres tú exactamente? ¿Y para qué buscas a la bestia que habita este castillo? Responderé a todas estas cuestiones, mi querido amigo. Pero no aquí. Dime, ¿no habrá por casualidad en esta mansión algún lugar más cómodo donde podamos sentarnos a conversar? Espero que no te ofenda que te lo comente. Pero también es de mala educación hacer esperar a los invitados de pie en el pasillo. Tienes una idea un tanto distorsionada de lo que son los malos modales, refunfuñó la bestia. Te recuerdo que no eres exactamente mi invitado, puesto que has entrado aquí sin pedir permiso. Oh, ¿yo he hecho eso? Mis disculpas. Pues es que no encontré ninguna campanilla para llamar. La bestia respondió con un gruñido, pero guía al zorro a través de los lóbregos pasillos hacia el corazón de la prisión en la que se había transformado su hogar. Esto es muy original, comentó Ren un rato después, mientras contemplaba perplejo el cubo de hojalata en el que la bestia le había servido el té. Pero su anfitrión se encogió de hombros. Dejé de usar la vajilla de porcelana en cuanto me di cuenta que rompía varias piezas cada vez que intentaba servir la mesa, le explicó, alzando sus enormes arpas a modo de justificación. Ya veo, sí, es ciertamente inoportuno que todo el personal del castillo se haya convertido en piedra en estas circunstancias. La bestia no respondió. Se habían sentado en sendos sillones junto a una chimenea en la que ardía un fuego cálido y acogedor. La bestia lo había invitado a cenar, pero Ren había declinado, y su anfitrión no había insistido. Sin embargo, ahora, ante aquel extraño servicio de té, el zorro no podía evitar sentir curiosidad acerca de la clase de cena que podría llegar a preparar aquella criatura. Tal vez le ofreciera sopa en el interior de un yelmo, o quizá... El vozarrón de la bestia interrumpió sus reflexiones. ¿Y ahora me vas a explicar quién eres? O, mejor dicho, ¿qué eres en realidad? Ren siguió la dirección de su mirada hasta su propia cola, que batía el suelo mansamente tras él. En algún momento se había relajado lo suficiente como para volver a mostrarla. Suspiró para sus adentros. En fin, ya no valía la pena tratar de ocultarla de nuevo. Depositó el balde de té sobre la mesita, juntó los dedos y observó a la bestia con una larga sonrisa. Esa, mi estimado amigo, es una muy buena pregunta, señaló. Y la respuesta es simple. Soy lo contrario de lo que eres tú. La criatura frunció su poblado entrecejo. No estoy de humor para acertijos. Lo comprendo. Me explicaré. Tú eres humano, aunque no lo parezcas. Yo, en cambio, parezco humano, pero no lo soy. No había terminado de pronunciar estas palabras y ya se había transformado, sin ningún tipo de ruido ni de efecto espectacular. La bestia dio un respingo y parpadeó con desconcierto al contemplar al zorro que se había rellenado cómodamente en su sillón. Miró a su alrededor, en busca del joven llamado Ren, pero no lo encontró. No soy humano, repitió el animal, pero tampoco soy un zorro cualquiera. La bestia volvió a mirarlo, asumiendo poco a poco que era él quien había hablado.
Sin duda habrás oído historias sobre nosotros, los ancestrales. Es cierto que últimamente no nos prodigamos tanto como en antaño. Supongo que llevamos tantos milenios interfiriendo en los asuntos de los humanos que ya nos aburren un poco. Compréndelo, cuando eres casi inmortal resulta cada vez más difícil encontrar cosas que te llamen la atención. Entiendo, respondió la bestia lentamente, sin apartar la vista de Ren. Sí, conozco a los ancestrales de los cuentos, animales que hablan y tienen poderes más allá de nuestra comprensión, pero supongo que entre sus poderes se encuentra el de transformarse en humanos. ¿Presupones bien? De acuerdo, pues vuelvo a hacerlo. Se me hace extraño tener que conversar con un zorro, dijo el hombre bestia, apuntó Ren, un tanto molesto, pero recuperó su forma humana, aunque en esta ocasión no prescindió de la cola de zorro. Su anfitrión inspiró hondo, sorprendido, cuando Ren obró la metamorfosis. Parece muy sencillo, observó con cierta envidia. Para mí lo es. Sin embargo, los ancestrales preferimos mantenernos en nuestra forma original. Como animales podemos hablar igualmente con los mortales, así que no es de extrañar que muchos nos confundan con humanos hechizados, que también los hay. Ah, murmuró la bestia, que empezaba a intuir por dónde iba el razonamiento del zorro. Comprendo. El caso es, prosiguió Ren, que en los últimos tiempos se ha detectado una cantidad inusual de animales parlantes. Ranas, osos, perros, corzos, cisnes y hasta erizos. Casi ninguno de ellos era un ancestral. En la mayoría de los casos se trataba de humanos encantados, y el contrahechizo para todos ellos era similar, una prueba de amor por parte de alguien que los apreciase de verdad, que fuera capaz de reconocerlos como humanos e incluso de quererlos a pesar de su transformación. La bestia se estremeció visiblemente, pero no dijo nada. Se trata de una magia increíblemente poderosa, y por eso sospeché que pudiera tener un origen ancestral. He ido rastreando todos estos casos en busca de la fuente, y aquí estoy. La fuente, repitió la bestia en un murmullo apagado. Ren asintió. Antes de toparme contigo, estaba convencido de que había llegado a la guarida del culpable, probablemente un ancestral con poco aprecio por la humanidad. Pero ahora veo que me equivocaba. Tú no eres la criatura que se dedica a transformar a la gente en animales, ¿verdad? Eres su primera víctima. Tú fuiste humano una vez, hace mucho tiempo. Lo fui, confirmó el monstruo a media voz. Quizá te cueste creerlo ahora, pero yo era un joven príncipe valiente, gentil y muy apuesto, si me permites decirlo. Estaba enamorado e iba a casarme con la doncella más dulce y hermosa de todos los reinos. Pero entonces una horrible bruja, celosa de mi felicidad y buena fortuna, me lanzó una maldición. Me transformó en una repugnante bestia y petrificó a todos los que conocían mi verdadero aspecto, para que no pudiesen contárselo a nadie. Y me dijo que también convertiría en piedra a cualquier persona a quien yo mismo revelase mi auténtica naturaleza. Oh, murmuró Ren, palpándose el rostro con cierta alarma, pero seguía siendo de carne y hueso. La bestia lo contempló con cierta desgana. Lo has descubierto tú solo. No te lo he contado yo, le recordó. Es así como funciona. La única forma de romper la maldición es que alguien se enamore de mí a pesar de mi aspecto, sin tener conocimiento de mi verdadera identidad. Como puedes imaginar, es imposible que tal cosa llegue a suceder nunca. Y eso significa que seré una bestia para siempre. Murmuró Ren pensativo. Nunca se sabe. Yo en tu lugar no perdería tan pronto la esperanza, amigo mío. Cosas más raras se han visto. La bestia bufó y sacudió la cabeza con escepticismo. Luego volveremos a ello, prometió el zorro, pero por el momento me gustaría que me contaras más cosas sobre esa bruja que te hechizó. La criatura se removió en su asiento, incómoda, y se encogió de hombros. No hay mucho que contar. Era una bruja, me hechizó, y hasta hoy nadie ha podido ser capaz de romper la maldición. No veo por qué debería interesarte ella, cuando es obvio que el problema lo tengo yo.
Ren se echó hacia adelante sobre su sillón y miró a la bestia con fijeza. Me interesa, amigo mío, porque conozco a las brujas. A lo largo de mi vida me he topado con muchas de ellas, y créeme, la mayoría no pasaban de envenenar a la gente con brebajes de plantas tóxicas. Pero lo que hay en este castillo es algo muy diferente. Es magia sorprendentemente poderosa. Ninguna de las brujas que conozco sería capaz de realizar un conjuro como este, y mucho menos de mantenerlo activo durante tanto tiempo. Sacudió la cabeza con perplejidad y cierta admiración. Y aún le sobran energías para ir por ahí transformando a la gente en ranas. La bestia no dijo nada. El zorro prosiguió. Por otro lado, me llama la atención el hecho de que se ensañara tanto contigo. No se limitó a transformarte. También hechizó a todos tus allegados y te mantuvo vivo y consciente durante años en este castillo. Llevas tanto tiempo convertido en bestia que a estas alturas ya deberías comportarte como tal. ¿Qué quieres decir?, inquirió la criatura con inquietud. Bueno, he observado que las personas a las que transforman en animales acaban por olvidar que fueron humanas alguna vez. Pero tú sigues lúcido, añadió, mirándolo con suspicacia. Me pregunto por qué. No comprendo. Sí, lo comprendes. Fue algo personal, ¿verdad? ¿Qué le hiciste a la bruja? ¿Qué clase de agravio llevaría a una criatura tan poderosa a tomarse tantas molestias por un simple humano? La bestia resopló. Estaba celosa, ya te lo he dicho. ¿De un humano? De un humano extraordinario, corrigió él con cierta petulancia. Se enamoró de mí, pero yo la rechacé y ella no pudo soportarlo. El zorro sacudió la cabeza, incrédulo. ¿Y cómo llegó a conocerte hasta ese punto? ¿Qué llevaría a un joven príncipe a relacionarse tan estrechamente con una poderosa bruja? La bestia bufó de nuevo, pero no dijo nada. Ren suspiró y se levantó de un salto. Bien, ha sido una velada muy agradable. Gracias por el té y por la conversación. Y ahora, si me disculpas... ¿Te marchas ya?, preguntó el anfitrión muy alarmado. Si no tienes nada más que contarme, sí. Me temo que tendré que buscar respuestas en otra parte. No, espera. Tragó saliva e imploró. Por favor, no te vayas. Hacía mucho tiempo que no hablaba con nadie. ¿Me contarás lo que quiero saber? ¿Me ayudarás tú a romper la maldición? Bueno, si lo que pretendes es seducirme para que me enamore de ti, debo decir que no has empezado con buen pie, observó Ren con acidez. Además... La bestia dio un respingo. ¿Qué? No me refería a eso. Dijiste que has visto casos más extraños, ¿no es cierto? Y que no debo perder la esperanza. Ren se quedó mirándolo. Ya no se mostraba feroz ni tampoco arrogante. Ahora, más que en ningún otro momento, le pareció exactamente lo que era, un muchacho humano perdido y desesperado. Está bien, suspiró, sentándose de nuevo. Mira, mi magia no puede romper el hechizo que pesa sobre este lugar. Si quieres que tenga alguna posibilidad de ayudarte, primero necesito entender a qué clase de poder te enfrentas. ¿Has comprendido? La bestia sintió con energía. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. No puedo contarte mucho en realidad, empezó. Sí, es cierto que conocía bien a la bruja, o eso pensaba. Resulta que ella tampoco era lo que decía ser. Ren entornó los ojos. Explícate. Bien, yo era un niño cuando la vi por primera vez, rememoró la bestia. No me dijo que fuera una bruja, obviamente. Se presentó ante mí como mi hada madrina. El zorro dio un respingo, pero no dijo nada. La bestia lo contempló unos instantes y, al ver que su interlocutor permanecía en silencio, continuó. Me prometió que me ayudaría a convertirme en un héroe, que junto a ella alcanzaría fama y fortuna. Y la felicidad, murmuró Ren. ¿Dijo eso? No lo recuerdo. Puede que lo dijera. Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque es lo que buscan las hadas madrinas, la felicidad de sus ahijados. Pero no veo por qué razón un joven y apuesto príncipe podría necesitar una ración extra de fama, fortuna y felicidad. La bestia titubeó.
Bueno, no siempre fui un príncipe. Nací en una familia humilde y quedé huérfano muy pronto, así que partí en busca de fortuna. Y corriste grandes aventuras, pero con la ayuda de tu hada madrina sorteaste todos los peligros, derrotaste a todos tus enemigos y liberaste el reino del que hoy eres príncipe heredero, o lo serías, de no haber sido encantado por la misma criatura que te sacó de la miseria y te otorgó fama, fortuna y felicidad. Fui yo quien consiguió todo eso, puntualizó la bestia. Ella me ayudó un poco. Naturalmente, concedió Ren con una media sonrisa. Es lo que suelen hacer las hadas madrinas. Las de verdad, quiero decir. ¿Estás seguro de que la tuya era en realidad una bruja? Las hadas madrinas no convierten a sus ahijados en monstruos. No, eso es cierto. Pero en ese caso, ¿por qué se molestaría en ayudarte a triunfar? Porque estaba enamorada de mí, ya te lo he dicho. Y no soportó la idea de que yo fuera a casarme con otra mujer. Es una criatura malvada y retorcida. Ren no contestó. Parecía inmerso en profundas reflexiones, y la bestia guardó unos minutos antes de llamar de nuevo su atención. Ya te he contado lo que quería saber. Ahora, dime cómo puedo librarme de esta maldición. Por favor, añadió ante la mirada de reproche del zorro. Como ya te he dicho, la magia de tu bruja es muy poderosa, respondió. La de las hadas madrinas lo es también, pero no hasta este punto. No más que la de los ancestrales, en todo caso. Se acarició la barbilla, pensativo. Sigo sin saber qué clase de criatura te encantó, pero tengo algunas ideas al respecto. Sin embargo, y mientras no haya otra manera de deshacer el hechizo, habrá que seguir sus normas. ¿Qué quieres decir? Que tendrás que conseguir que alguna joven especialmente lúcida se enamore de ti, mi estimado amigo. La bestia gruñó, enseñando todos los dientes. ¿Y eso es todo? ¿Me estás diciendo que tú, oh gran ancestral, no puedes hacer nada más por mí? No te creo. El zorro no se inmutó ante la ira del monstruo. Bueno, quizá no puedas conseguirlo sin ayuda, admitió, pero me temo que el plan que pensaba sugerirte no será de tu agrado. ¿Y bien? ¿Qué clase de plan es ese? Iba a decirte que necesitas una hada madrina. La bestia bramó y se levantó de su asiento con violencia. ¿Acaso estás tratando de burlarte de mí? Ni por asomo, respondió el zorro, y en esta ocasión hablaba completamente en serio. Una hada madrina, una de verdad, utilizaría su poder para adecentar este castillo, para que no parezca el cubil de un monstruo aterrador, sino la mágica morada de un ser encantado, jardines fragantes, lujosas estancias, exóticos banquetes, todo ello para cautivar los sentidos de cualquier posible visitante. Te ayudaría a pulir tus modales y te brindaría sus valiosos y sabios consejos para que cualquier muchacha que se aventure hasta aquí no piense de ti lo que cualquiera pensaría en la actualidad. Que soy un monstruo, completó la bestia maquinalmente. No, lo que queremos que piense de ti es lo siguiente. Si no vive como un monstruo, no piensa como un monstruo, ni se comporta como un monstruo, tal vez no sea un monstruo en realidad. Una chispa se encendió en el fondo de la mirada de la bestia. Y así es como le dices al mundo que las cosas no son siempre lo que parecen, concluyó el ancestral. Que hay humanos que parecen monstruos y monstruos que parecen humanos. Hadas que parecen brujas y brujas que parecen hadas, añadió, casi para sí mismo. Alzó la cabeza y clavó en la bestia una mirada tan intensa que la criatura se vio obligada a apartar la vista. ¿Y tú, estás dispuesto a demostrar que no eres un monstruo por dentro? ¿O vas a seguir fingiendo que lo eres? No hablaron mucho más después de aquello. El zorro le prometió que le enviaría una hada madrina, una de verdad, y mucho más competente que aquella que lo había encantado. La bestia le invitó a pasar la noche en su castillo, pero, de nuevo, Ren rechazó su oferta y anunció que quería partir de inmediato. Su anfitrión lo acompañó, por tanto, hasta la entrada. Antes de marcharse, el zorro se volvió de pronto hacia él, como si se hubiera acordado de algo importante. «Oye, bestia, ¿puedo hacerte una última pregunta?» «Adelante», respondió él con gesto cansado. «¿Qué fue de tu prometida? Ya sabes,
la doncella más dulce y hermosa de todos los reinos. ¿La petrificó la bruja ella también? El monstruo suspiró con pesar y negó con la cabeza. No. Cuando la bruja me hechizó, acudí a ella para que rompiera la maldición, pero no le gustó mi nuevo aspecto. En fin, no es una historia agradable de contar. Me rechazó, rompió nuestro compromiso y al final se casó con otro. Colorín colorado. Vaya, murmuró Ren. Lo siento mucho. No lo sientas. Es una de las pocas cosas buenas que trajo consigo la maldición. Evitó que me casara con una mujer que no me amaba en realidad. Oh, entiendo. Y no lo dijo por decir. Con aquella última frase, de hecho, la bestia le había ofrecido, sin saberlo, la pieza que faltaba en aquel enigma. Magnolia percibió la presencia del zorro en su castillo desde el momento en que sus peludas patas traspasaron el umbral. Barajó la idea de expulsarlo de allí, pero lo pensó mejor. Probablemente sus nuevos poderes le permitirían enfrentarse a un ancestral y salir victoriosa. Una hazaña que tiempo atrás no se habría atrevido a imaginar siquiera. No obstante, tal vez fuera mejor no arriesgarse, pues si bien su magia podía compararse ahora a la del zorro, Magnolia era consciente de que no podía superarlo en sabiduría y astucia. Por otra parte, sentía curiosidad por saber qué buscaba allí el ancestral. Tenía algunas sospechas al respecto, pero no estaría de más confirmarlas. Por esta razón permitió que el zorro recorriera su castillo sin interferir. No dudaba de que su colección de espejos mágicos le llamaría particularmente la atención, pero ya que importaba. Los ancestrales carecían de la avaricia de los humanos y no eran proclives a acumular objetos, después de todo. Lo esperó en una de las salas principales, junto al ventanal. El zorro se hizo del rogar. Sin duda, se estaba tomando su tiempo para explorar todas las estancias del castillo. Pero por fin apareció. Mantenía su forma animal, pues los disfraces resultaban inútiles ante los seres sobrenaturales. Se detuvo en la entrada y le dirigió a Magnolia una mirada evaluadora. Ella sabía que ya había llegado a la única conclusión posible. Se trataba de una bella muchacha de ojos dorados y cabello rojo como el fuego. Vestía de forma sencilla pero elegante, y la capa que caía por su espalda, liviana y etérea como una cortina de lluvia, le otorgaba un deslumbrante toque de distinción. «¿Cuánto tiempo sin verte, Ren?», murmuró con una leve sonrisa. «Veo que conservas esa irritante costumbre tuya de entrar sin llamar en hogares ajenos. Tal vez deberías instalar algún tipo de campanilla junto a la puerta, Magnolia», respondió él sacudiendo la cabeza. Así los visitantes podrían hacer notar su presencia, si fuera necesario. Pero no lo es en realidad, ¿no es cierto? Ella sonrió de nuevo. «No, pero siempre resulta conveniente mantener unas mínimas normas de cortesía, ¿no te parece?» «Te pido disculpas, pues. Espero que comprendas, de todos modos, que no estaba seguro de qué iba a encontrar aquí, o a quién». Ella alzó una ceja. «No me digas, ¿tanto he cambiado desde la última vez que nos vimos?» De pronto, el manto que cubría su espalda se irguió en todo su esplendor, revelándose como lo que era en realidad, un par de alas transparentes que brillaban con la delicadeza de las telarañas cubiertas de rocío a la luz del alba. «No has cambiado nada, Magnolia», decretó. «En apariencia. Pero uno no debe creer siempre en lo que ve. Si fuera así, podría pensarse que no tienes más de 15 o 16 años, ¿no es verdad? Pero hace más de 2 siglos que nos conocemos y, si la memoria no me falla, siempre has tenido el mismo aspecto». Ella se encogió de hombros. «Soy una hada inmortal, al fin y al cabo», respondió con cierta coquetería. «Naturalmente. Pero existen varias capas de realidad, como bien sabes. Pareces una hada con aspecto de muchacha, pero ¿lo eres de verdad?». Magnolia frunció levemente el ceño. «¿Qué quieres decir?». Ren se sentó sobre sus cuartos traseros y recogió su cola en torno a ellas. «Hay algo distinto en ti, algo que no puede apreciarse a simple vista. Una magia muy antigua, oscura y poderosa que anida en tu interior,
y que no estaba ahí la última vez que nos vimos. Dime, ¿qué has estado haciendo en las últimas décadas? ¿Es posible que tu aspecto de hada oculte en realidad el corazón de una bruja? Magnolia titubeó por primera vez. ¿Es así como me llaman ahora?, preguntó. Es así como suelen llamar a las criaturas de sexo femenino que se dedican a transformar a las personas en animales, o incluso en monstruos. Ella le dio la espalda para mirar por el ventanal con fingida indiferencia. Ah, ya veo. Tú también has visitado a la bestia. Ahora le tocó a Ren sorprenderse. ¿También? Camelia vino a verme hace unos días para hablarme de ese pobre bobo. Lleva años encerrada en su castillo, lamentándose de su desgracia, pero las hadas madrinas no han descubierto su existencia hasta ahora. ¿Estuvo en el castillo de la bestia? Sí, respondió el zorro, más animado, y observé que necesitaba con urgencia una hada madrina, una competente, que lo ayudara a poner en orden sus asuntos y lo guiara en la dirección adecuada. Camelia es sin duda la mejor opción, opinó Magnolia en tono neutro. Sin duda, combinó Ren, y ambos sabemos que hará un buen trabajo. No obstante, la bestia no opinaba igual. Me costó convencerlo para que aceptara. ¿Y sabes por qué? Porque, según me explicó, ya contó con la ayuda de una hada madrina en el pasado. Magnolia no dijo nada. Ren prosiguió. Según su versión, lo ayudó a alcanzar fama, fortuna y felicidad. Y después de todo eso, tras alguna clase de malentendido, lo hechizó para transformarlo en la horrible bestia que ya conocemos. No des tantos rodeos, zorro. Yo fui el hada madrina de la bestia, y lo convertí en lo que es ahora. Pero supongo que eso ya lo sabías. O de lo contrario, no habrías venido a visitarme. Ren batió la cola y frunció el ceño con cierto desconcierto. No esperaba que lo admitieras con tanta facilidad. ¿Por qué no habría de hacerlo? Y de todos modos, ¿qué sentido tendría negarlo? No creo que sospecharas de nadie más. Bueno, la cólera de Dahlia ya es legendaria, apuntó el zorro, pero nunca castiga a nadie que no lo merezca. Y me pareció que quizá la bestia podría haberse mostrado demasiado arrogante en algún momento, cuando era, ya sabes, un joven príncipe valiente, gentil y muy apuesto, recitó, imitando la voz del monstruo. Magnolia seguía dándole la espalda, pero Ren casi pudo entrever su sonrisa. Pero no fue ella, obviamente, prosiguió el zorro. Pensé también en Lila, porque tiene cierta tendencia a meter la pata, pero lo de la bestia no fue un error, sino una venganza cruel y retorcida. Sí, murmuró Magnolia, y por un momento a Ren le pareció que hablaba desde el interior de un sueño. Eso fue, sin duda. Orquídea nunca se arriesgaría a hacer cosas de brujas, siguió enumerando el ancestral. ¿Por qué entonces dejarían de invitarla a las fiestas de los mortales? En cuanto a... No hace falta que sigas, cortó ella. Ya he dicho que fui yo. ¿Por qué insistes? Porque hay dos cosas que aún no comprendo, Magnolia. Ya he descubierto quién, pero me falta saber el cómo y el por qué. Ella se encogió de hombros. El cómo me lo reservaré para mí, si no te importa. Con respecto al por qué, dime, ¿qué te contó la bestia? Que te enamoraste de él y lo hechizaste por celos. Ren sacudió la cabeza, perplejo, pero ella se volvió para mirarlo con una sonrisa premiada de amargura. Pues ahí tienes tu respuesta, zorro. Esa no puede ser la verdadera razón. Eso mismo dijo Camelia cuando vino a verme. Creo que todavía piensa que hechicé a la bestia por error. Puso los ojos en blanco con evidente irritación. Como si todas fuésemos tan torpes como Lila. No dudo que hechizaste a la bestia a propósito y no por error. Pero me cuesta creer que lo hicieras por celos. Bueno, ya sabes, las hadas somos criaturas volubles y caprichosas. Ren no respondió. Se quedó mirándola con fijeza, esperando. Pero ella no añadió más. ¿Es todo lo que tienes que decir? No se me ocurre nada más, la verdad. ¿No te importa que el mundo crea que eres una bruja? ¿Y por qué no? ¿Qué hay de la bestia? ¿Romperá su hechizo? No podría, aunque quisiera, zorro.
así que no voy a molestarme en intentarlo. ¿Y qué pasa con los demás? Con todos los humanos a los que has transformado en animales. Es un simple pasatiempo. Después de todo, la eternidad termina siendo muy aburrida a la larga. Tú ya me entiendes. El zorro resopló. Soy 10 veces más viejo que tú, pero nunca me he dedicado a hechizar a los mortales solo por diversión. ¿Será que yo soy 10 veces más impaciente que tú? Y ya que hablamos del tema, debo señalar que tu palabrería empieza a irritarme. Así que ve al grano, Ren, y aclara ya de una vez si tienes intención de luchar contra mí o te vas a limitar a soltarme un sermón. ¿Luchar contra ti? El ancestral dio unos pasos atrás y la miró con mayor atención. ¿Ya das por sentado que somos enemigos? Obviamente, no has venido hasta aquí para aplaudir mis nuevos entretenimientos. Ren entornó los ojos y retrocedió un poco más, sin quitarle la vista de encima. Magnolia no parecía agresiva, sino más bien desganada, como si no le importara en el fondo la posibilidad de que el ancestral decidiera enfrentarse a ella al fin. Pero no debía confiarse. Aquel poder desconocido que latía en el interior del hada o bruja, o lo que fuese la criatura en la que Magnolia se había convertido, lo invitaba a actuar con prudencia. Sacudió la cabeza. «Hoy no, Magnolia», dijo por fin, «pero volveremos a encontrarnos algún día». «Sin duda», convino ella, con un acento divertido en su voz. «Dentro de un siglo, o tal vez 2. Espero no tardar tanto en descubrir qué está pasando exactamente», se dijo el zorro. Dio media vuelta y salió de la estancia. Tras él, Magnolia no hizo el menor movimiento. Mientras recorría las galerías del castillo, no dejaba de preguntarse sobre los orígenes del nuevo poder de Magnolia. Las hadas madrinas eran capaces de obrar grandes prodigios, pero lo que ella estaba haciendo excedía las capacidades de cualquier hada que Ren hubiese conocido. Intuía, por otro lado, que aquella magia tenía raíces mucho más profundas, tal vez más antiguas que los mismos ancestrales. «Intrigado, ¿verdad?», graznó una voz por encima de él. Ren dio un respingo, sobresaltado, y alzó la cabeza. Desde el alféizar de un ventanal abierto, un cuervo lo observaba con unos ojos amarillos brillantes como faroles en la noche. El zorro se reprendió a sí mismo por haber bajado la guardia y contempló al ave con cautela. Lo identificó como un ancestral y se preguntó si estaría aliado con Magnolia. Los cuervos eran notablemente inteligentes para tratarse de pájaros, pero algunos, por alguna razón que a Ren se le escapaba, tendían a sentirse atraídos por personajes de intenciones turbias. «¿Quieres saber cómo y por qué se ha producido la transformación del hada, no es cierto?», dijo el cuervo. «Admito que siento curiosidad», respondió el zorro. «¿Vas a contármelo tú?». El cuervo abrió el pico y ladeó la cabeza, como si se estuviera riendo de él. «Tiene que ver con la bestia», le confió. «Fue por algo que sucedió hace tiempo entre los dos, pero ni él ni ella revelarán los detalles jamás». «Ajá. De modo que mienten cuando cuentan su versión de la historia». Ya lo sospechaba. ¿Y qué sucedió en realidad, pues? «¿Cómo voy a saberlo? Tampoco me lo han contado a mí». Ren entornó los ojos. «Entiendo. Gracias de todos modos, amigo. Ahora, si me disculpas...» «Pero hay una forma», graznó el cuervo, atrapando de nuevo la atención del zorro. «Si sigues por este pasillo y luego tuerces a la derecha y atraviesas la segunda puerta a tu izquierda, llegarás a una habitación en la que el hada guarda un espejo singular». «Colecciona espejos singulares, por lo que he podido comprobar». «Oh, sí, tiene muchos, de grandes y variados poderes. Pero este es el que buscas. Te mostrará todo lo que quieras saber, incluso aquellos secretos que no han sido revelados jamás». El zorro inclinó la cabeza, pensativo. «Me cuesta creer que exista un objeto con un poder semejante». «Tiene su contrapartida, por supuesto». «Por supuesto, no podía ser de otra manera». «Te desvelarás la respuesta a cualquier enigma», prosiguió el cuervo, ignorando la interrupción. «Pero tú jamás podrás compartirla con nadie». Ren sonrió. «Bueno, no me parece una contrapartida tan terrible. ¿Qué me sucederá si lo hago?». El cuervo abrió más el pico,
Sus ojos chispearon y en esta ocasión el zorro tuvo la certeza de que se estaba riendo de él. No lo entiendes, Vulpino. No es una decisión que puedas tomar. El espejo te da el conocimiento, pero tú no puedes compartirlo con nadie. No hay opción. Seguro que no, murmuró Ren. Sin embargo, estaba convencido de que la había. Siempre existía más de una opción, porque para él todos los caminos eran en realidad encrucijadas. Gracias por la charla, amigo Córvido. Y por compartir la información, añadió con un guiño pícaro. El cuervo giró la cabeza para mirarlo desde el otro lado. Estás advertido, dijo solamente, antes de alzar el vuelo y perderse de vista. Ren no se dejó intimidar por las palabras del ave. Había decidido que no saldría del castillo de Magnolia sin echar un vistazo a aquel espejo que contenía la respuesta a todas las preguntas. Estaba colgado de la pared, de modo que tuvo que transformarse de nuevo en humano para llegar a su altura. Lo contempló unos instantes, pensativo. A simple vista no parecía nada extraordinario, pero podía percibir su inmenso poder. Es lo que suele suceder con las personas y los objetos más asombrosos, se dijo. Nunca lo parecen a simple vista. Inspiró hondo y preguntó al espejo en silencio qué había sucedido entre Magnolia y la bestia. Pero no se limitó a formular una única cuestión, como solían hacer los mortales cuando se enfrentaban a artefactos similares, sino que permitió también que todas sus dudas al respecto afloraran al nivel más superficial de su conciencia. ¿De dónde procedía el nuevo poder de Magnolia? ¿Cómo lo había obtenido? ¿Por qué había cambiado tanto su actitud hacia los humanos? Lenta, muy lentamente, la imagen que reflejaba el espejo se fue difuminando hasta desaparecer por completo. Ren aguardó, inmóvil como una estatua, con la paciencia de quien ha vivido cientos de años y sabe que aún le aguardan unos tantos más. Entonces, poco a poco, la niebla que se arremolinaba en las profundidades del espejo se fue aclarando. Prestó atención a la historia que se desarrollaba ante sus ojos. El espejo le mostró imágenes de Magnolia y un muchacho humano que debía ser la bestia antes de su metamorfosis. El tiempo no parecía haber pasado por el hada, pero Ren detectó un cambio sutil en su mirada. Sí, ahí estaba la ilusión de las hadas madrinas, el motivo por el cual dedicaban sus vidas a los mortales. Porque estaban convencidas de que su magia podía ayudar a crear un mundo mejor para todos. Era el brillo que otras hadas aún conservaban, pero que se había desvanecido en los ojos dorados de la nueva Magnolia. Siguió observando, aguardando el momento en que se había producido aquel sutil transformación. Todo sucedió ante sus ojos tal y como ellos le habían contado. Un chico de origen humilde, una hada madrina, un viaje en busca de aventuras, peligros superados, monstruos vencidos. Contempló por fin cómo el joven héroe derrotaba a un gigante que causaba estragos en un reino, cuya soberana había enviudado, convenientemente sin hijos, y que había anunciado, por tanto, que aquel que matase al monstruo heredaría la corona. Después apareció ella, la doncella más dulce y hermosa de todos los reinos. El nuevo príncipe heredero le cortejó, ella respondió positivamente, y su padre decidió que él era un buen partido y dio su permiso para el enlace. Todo parecía ir bien. Por lo general, este era el momento en que las hadas madrinas, cumplida ya su misión, se retiraban discretamente de la vida de sus ahijados. Ren estudió con atención las reacciones de Magnolia. Había notado que sentía un cariño especial hacia su ahijado, pero no le pareció ni mucho menos una pasión destructora. Tampoco manifestaba ninguna animadversión hacia la joven princesa que iba a casarse con él. Y entonces, la víspera de la boda, el príncipe llamó a su hada madrina, muy angustiado. Magnolia apareció ante él, radiante como de costumbre, y le sonrió, pero el muchacho le dirigió una mirada cargada de sufrimiento. ¿Qué sucede?, preguntó el hada, inquieta. ¿Ha ocurrido algo? Él sacudió la cabeza. ¿Se trata de Casilda?, preguntó ella, cada vez más alarmada. ¿Se encuentra bien? Sí, pero... ¿Ha cambiado de idea? ¿Ya no quiere casarse? Sí quiere casarse, o al menos eso dice. Magnolia suspiró.
¿Aún tienes dudas acerca de sus verdaderos sentimientos? Esto ya lo hemos hablado. Si no te quisiera de verdad, no habría aceptado casarse contigo. Eso no es cierto. Podría casarse conmigo por muchos otros motivos. Porque soy un príncipe heredero, por ejemplo. Ella también es princesa. Pero mi reino es mucho más grande e importante que el suyo. Además, yo soy apuesto y valiente, un gran héroe, un buen partido. Ah, ya veo, murmuró el hada con una media sonrisa. ¿Y entonces, cuál es el problema? El joven se miró las manos, desolado. ¿Me querré igual si me hubiese conocido hace unos años, cuando era un pobre aldeano muerto de hambre? Es poco probable que sus caminos se hubiesen cruzado entonces. Así que considérate afortunado porque se hayan conocido justo ahora. Pero él seguía sacudiendo la cabeza. No. Si nos hubiésemos conocido entonces y ella hubiese aceptado casarse conmigo, habría sabido que se trataba de amor verdadero. Pero ahora no soy más que un matrimonio conveniente, hada madrina. ¿No lo entiendes? Ella se quedó mirándolo, atónita. ¿Me estás diciendo que te arrepientes de todo lo que hemos hecho? ¿Que habrías preferido quedarte en tu aldea? ¿No ser un héroe ni heredar un reino? Porque podemos deshacerlo, si así lo deseas, añadió, alzando la varita. Parecía muy molesta, pero su ahijado no dudó que podría devolverlo a su miserable condición original a pesar de todo. No, la detuvo. He estado pensando en ello. Si yo no fuese príncipe y ella se enamorara de mí igualmente, su padre no le permitiría casarse conmigo. En efecto, eso sería un problema, reconoció ella, bajando de nuevo la varita. Así que debo mantener mi posición, prosiguió él. Pero también he pensado en todo lo que he hecho para llegar hasta aquí. Los bandidos, la bruja del bosque, el monstruo del lago, el gigante, enumeró. He luchado mucho para ser digno de llegar a pedir su mano. En cambio, ella no ha hecho nada. Magnolia entornó los ojos. ¿Qué quieres decir? Te ha dicho que te ama. Ha aceptado casarse contigo. Eso también lo he hecho yo. Y muchas cosas más. ¿Estás insinuando que Casilda también debería superar alguna especie de prueba? ¿Como convertir la paja en oro, pasar un año entero sin pronunciar palabra o algo así? No exactamente, pero según la tradición, los héroes debemos de salvar a las doncellas de monstruos y encantamientos para probar nuestro valor y nuestro amor hacia ellas. ¿Y si ella me salvase a mí por una vez? ¿De un encantamiento, quieres decir? Sí, el joven se mostraba cada vez más entusiasmado ante su idea. Imagínate que yo estuviese bajo un terrible hechizo, uno que solo pudiese romper a alguien que me amase de verdad. El hada comenzaba a asustarse. ¿Qué clase de hechizo? Uno que me transformase hasta el punto de que dejase de ser un buen partido. Pero con matices. No puedo dejar de ser un príncipe heredero. Entiéndeme, tengo que pensar en mi futuro. Pero si me transformases en alguien distinto, alguien de quien ella pudiera avergonzarse, ¿sabría si me ama de verdad o si solo me acepta porque le resulto conveniente para su posición social? Magnolia sacudía la cabeza, perpleja. ¿En serio pretendes que te hechice? ¿Yo? ¿Y quién si no? Eres mi hada madrina. Sí, y mi misión consiste en ayudarte a conseguir fama, fortuna y felicidad. ¿De verdad pretendes que sabotee todo el trabajo que he hecho hasta ahora? ¿Por qué no? Si ella me ama, el hechizo se romperá sin problemas. Si no me ama, me habrá salvado de vivir una mentira el resto de mi vida. Ella suspiró. Mira, sé que te avergüenzas de tus orígenes humildes. Yo no me avergüenzo. Entonces, ¿por qué le has contado a todo el mundo que eres hijo de un rey de tierras lejanas? El muchacho no respondió. Puedo entender tu miedo al rechazo, pero someter a tu prometida a una prueba como esa el día antes de la boda... Está bien. El príncipe le dirigió una fría mirada. Si tú no vas a hechizarme, encontraré a alguien que lo haga. El hada lo contempló con angustia. No puedes estar hablando en serio. ¿Te parece que me tomaría a broma mi felicidad y mi futuro junto al amor de mi vida? Si tanto la amas, ¿por qué no confías en ella?
pero él bufó y sacudió la cabeza. Ya veo que me equivoqué contigo, observó. Siento haberte hecho perder el tiempo, madrina. Iré a ver al diablo que habita en el pantano del sur. Quizá él sí quiera ayudarme. Te pedirá tu alma a cambio del hechizo. Correré el riesgo, ya que tú prefieres mantenerte al margen. ¿Qué dices? Mira, yo ni siquiera estoy segura de poder llevar a cabo un encantamiento como el que me pides. No te creo. Te conozco y sé que posees grandes poderes. Podría hechizarte, sí, pero sería solo una ilusión, y yo no sería capaz de condicionar la duración del hechizo a los sentimientos de otra persona. A gestos y acciones, tal vez. Volverías a ser tú si alguien te besara, por ejemplo. Pero... No, cortó él. Un beso lo puede dar cualquiera. Tiene que ser una prueba de amor verdadero. Magnolia dejó caer las alas, abatida. Me temo que algo así está muy por encima de mis capacidades. Entonces, no me dejas otra opción que ir a ver al diablo. No, espera, les detuvo ella. Inspiró hondo antes de proseguir. Hay determinadas acciones que requieren el uso de un poder excepcional. Se puede hacer, pero siempre hay que dar algo a cambio. Muy bien, ¿de qué se trata? ¿Dinero, joyas? Ella negó con la cabeza. Los objetos materiales no sirven para comprar una magia tan poderosa. Tiene que ser algo mucho más valioso, equivalente al poder que necesitas emplear. Nunca había oído que la magia se comprara. Se tiene o no se tiene. A veces se puede aprender, ¿no es así? Pero habrás oído contar historias antiguas sobre tratos entre seres humanos y criaturas sobrenaturales. El humano obtiene grandes poderes, siempre a cambio de algo. El príncipe asintió lentamente. Creo que sé de qué hablas. Estos pactos invocan leyes mucho más antiguas que tú y que yo, y también más poderosas. Por esta razón hace mucho tiempo que nadie recurre a ellas, no solo por el precio que hay que pagar, sino también porque te cambia radicalmente, de un modo que no puedes controlar, y tal vez para siempre. Yo no quiero cambiar hasta ese punto, se apresuró a aclarar el joven. Entonces tendré que cambiar yo, declaró Magnolia tras un instante de silencio. Alzó el rostro hacia su ahijado, tan seria de pronto, que por primera vez él detectó en sus ojos la huella de las más de las 200 primaveras que habían contemplado. Aún estás a tiempo de cambiar de idea, le advirtió el hada. Olvida esta locura, cásate mañana con Casilda y sé feliz. No puedo, respondió él. Si no hago la prueba, me quedaré con la duda. ¿Comprendes? Pasaré el resto de mi vida preguntándome si ella me ama de verdad. Ese es el problema, cortó Magnolia. Si necesitas someter la prueba, quizá no dudes solo de sus sentimientos por ti, sino de los tuyos propios. No trates de enredarme, madrina. ¿Vas a hechizarme, sí o no? Los poderes que debo invocar no deben tomarse a la ligera. Las condiciones del encantamiento podrían ser cadenas que te aten para toda la eternidad y que nos condenen a los dos. Si Casilda no consigue romper el hechizo, se convertirá en una maldición. Si me ama, romperá el hechizo, y si no me ama, todo lo demás me da igual. Eso es lo que dices ahora, respondió el hada con una cansada sonrisa. Muy bien, cumpliré tu petición, si es lo que deseas de verdad. Solo espero que Casilda esté a la altura. Al otro lado del espejo, Ren contempló, sobrecogido, cómo Magnolia invocaba poderes milenarios que llevaban mucho tiempo dormidos, cómo su propia magia, alimentada por aquellas fuerzas antiguas, se volvía más y más poderosa y salvaje, cómo la propia Magnolia perdía el control sobre ella y trataba de retenerla, horrorizada, mientras se abatía sobre su ahijado. El zorro lo vio gritar de terror cuando la magia del hada lo envolvió y lo transformó en la bestia que era ahora. Lo observó mientras se miraba al espejo y pronunciaba desesperado las palabras que se clavarían como dagas en el corazón de Magnolia y lo harían sangrar el resto de su vida. ¿Qué me has hecho, bruja? Ren movió la cabeza con tristeza. Un pacto de la vieja sangre, murmuró. Magnolia, Magnolia, ¿cómo pudiste? Porque el hechizo resultó ser tremendamente eficaz. El castillo cayó bajo un poderoso encantamiento.
de modo que todas las personas que conocían la verdad sobre el príncipe, que lo vieron aullar con desesperación durante sus primeros momentos como bestia, se convirtieron en mudas estatuas de piedra. De este modo, nadie pudo advertir a Casilda sobre lo que iba a encontrar ante el altar la mañana de su boda. Como era de esperar, no reconoció a su prometido bajo los rasgos de aquella espantosa bestia. Chilló aterrorizada, y la criatura no tuvo más remedio que escapar corriendo cuando los invitados que no habían oído ante su presencia trataron de darle caza. Finalmente, la bestia, sumida en un profundo pozo de desesperación, se encerró en su castillo encantado e invocó a su hada madrina. Se postró a sus pies, suplicante, pero ella no fue capaz de devolverlo a su estado original. «¿Qué voy a hacer ahora?», sollozó la bestia. «Me temo que no puedo ayudarte», respondió Magnolia con cierta indiferencia. Había algo nuevo en su mirada, un brillo feroz y salvaje que delataba el nuevo poder que poseía ahora, y que pugnaba por ser desatado. «Tienes exactamente lo que pediste. Una prueba de valor. A partir de ahora, serás capaz de discernir por ti mismo si una mujer te ama de verdad. Cuando una manifieste algún tipo de sentimiento por ti, mírate al espejo y comprobarás si miente». Pero la bestia, intuyendo en sus palabras algún tipo de burla cruel, arrojó al suelo con violencia el espejo de mano que ella le ofrecía. Magnolia contempló los fragmentos rotos con una enigmática sonrisa en los labios. «¡No te rías de mí!», aulló la bestia. «¡Tú, bruja, me has engañado!». Ella alzó una ceja. «Oh, ¿de veras? Dime, ¿acaso alguna de mis advertencias ha resultado ser mentira?» «Después de todo, me dijiste que yo no cambiaría. ¿Qué ibas a cambiar tú?». Y era cierto. Tú no has cambiado. Yo... sí. La bestia gruñó. «Te burlas cruelmente de mí, bruja. Me has convertido en un horrible monstruo. Pero tú sigues siendo joven y hermosa». Magnolia suspiró. ¿Ves? Ese es el problema. Si hubieses cambiado de verdad, serías capaz de ver más allá de las apariencias. Te muestras como un horrible monstruo, es cierto, pero por dentro sigues siendo un príncipe ególatra y orgulloso. Yo, por el contrario, nunca más seré una hada madrina, aunque lo parezca. En tal caso, hubiese preferido cambiar tu manera. No lo creo, bestia. Tú aún puedes aprender y madurar. Si lo consigues, tal vez algún día llegue hasta aquí alguien que valore tu esfuerzo y te ame por lo que eres en realidad, y no por lo que aparentas, tal y como deseabas. La bestia dejó escapar un resoplido escéptico. En cambio, para mí, ya no hay vuelta atrás, prosiguió ella. Tengo un poder que no deseaba, y ya no puedo hacer otra cosa que seguir utilizándolo para la tarea para la que lo invoqué. Soy yo la que se ha transformado para siempre, bestia. Lo tuyo, en cambio, puede ser transitorio. De ti depende que sean meses, años o siglos. La bestia se arrojó sobre ella con furia, con la intención de hacerla pedazos entre sus nuevas y poderosas zarpas. Pero ella desapareció de allí, y su amarga carcajada reverberó por un instante antes de abandonar a su antiguo ahijado a su suerte en un castillo fantasma, quizá para toda la eternidad. Ren se separó del espejo, mareado. Aquella historia era mucho más compleja de lo que había sospechado en un principio. Cierto, Magnolia era una bruja, y había sido corrompida por un poder que había reclamado para atender al deseo de su ahijado más querido. Mientras recorría el castillo a toda prisa, aún aturdido, no podía dejar de pensar en lo que ello implicaba. ¿Hasta dónde debían llegar las hadas madrinas a la hora de acceder a las peticiones de sus protegidos? ¿Hasta qué punto eran poderosas las leyes de aquella magia antigua que permitía, a un alto precio, eso sí, urdir encantamientos tan complejos como el que aprisionaba a la bestia? ¿Había alguna manera de liberar al príncipe de su maldición? ¿Existía la posibilidad de que Magnolia volviese a ser la de antes? ¿O estaba condenada a seguir hechizando a los mortales? ¿Lo hacía por despecho o porque no era capaz de controlar aquel nuevo poder? ¿Tenía razón y el suyo era verdaderamente un cambio irreversible? Eran demasiadas preguntas, y Ren fue consciente de pronto de que no podría resolverlas solo. He de consultarlo con las hadas, y también con otros ancestrales, se dijo.
recordó entonces la advertencia del cuervo. «Jamás podrás compartirlo con nadie», había dicho. El zorro sacudió la cabeza con cierto escepticismo. Había consultado el espejo y éste le había revelado lo que quería saber, sin consecuencias aparentes. «No me he vuelto mudo de repente», dijo en voz alta, solo para comprobarlo. «Pájaro alarmista», pensó con una sonrisa de suficiencia. Visitaría primero a Camelia, dado que ella se iba a ocupar del caso de la bestia. Sin duda, ella debía estar al tanto de... Se detuvo de pronto, desconcertado, justo cuando traspasaba el umbral del castillo. Había perdido el hilo de sus pensamientos. Tenía que contarle algo a Camelia, recapituló. Sacudió la cabeza. No conseguía recordar de qué se trataba. Se encogió de hombros. No debía ser importante, concluyó. Se volvió un momento para contemplar la fachada del castillo de Magnolia y chasqueó la lengua con disgusto. Aún no conseguía entender cómo era posible que una hada madrina hubiese traicionado a su ahijado de la manera en que lo había hecho, pero ya encontraré el modo de detenerla en el futuro, en cuanto lograse averiguar cuál era la fuente de su poder. Se transformó de nuevo en zorro y se alejó de allí, batiendo la cola tras él. En su memoria se había borrado todo rastro de la historia que había contemplado en el espejo, por lo que el cuervo no había estado tan desencaminado después de todo. Jamás podría contársela a nadie, puesto que nunca volvería a recordarla. Varios meses después, Ren encontró un hueco en su ocupada agenda para pasarse de nuevo por el castillo de la bestia. Se detuvo ante la cancela y contempló apreciativamente los cambios que había experimentado el lugar desde que la varita de Camelia intervenía en los asuntos de su propietario. La fachada lucía limpia y sin manchas de musgo. El jardín, libre ahora de estatuas inquietantes y mantenido con un cuidado y un gusto exquisitos, no tenía nada que envidiar a los de los palacios más refinados. Sin duda, aquel lugar sería capaz de atraer ahora la atención de cualquier jovencita avispada, y lo bastante curiosa como para atreverse a traspasar sus puertas. Pero aquella parte era la más sencilla. Ahora, la bestia debía aprender a comportarse con amabilidad y educación, para no espantar a las posibles candidatas. Así, tal vez un día... Ren sacudió la cabeza. Bueno, parecía difícil que alguien pudiese enamorarse de un monstruo peludo, gruñón y colmilludo como aquel. Pero el ancestral había vivido mucho tiempo y había visto cosas mucho más extrañas, sin duda. Introdujo una mano entre los barrotes de la verja para tomar entre sus manos una rosa espléndida y fragante. Aspiró su aroma con satisfacción. «Rosales», se dijo, «quedan estupendamente en toda clase de jardines». Pero entonces dio un respingo. Apartó la mano y se la contempló con sorpresa. Una gota de sangre coloreaba la yema de su dedo anular. Observó la rosa con cierto reproche. Pero no era culpa suya en realidad. Después de todo, aquel jardín era obra de Camelia, y, por alguna razón que a Ren se le escapaba, ella siempre tendía a exagerar un poco con las espinas. Gracias por escuchar La Voz de la Tinta. Si te gustó, comparte, comenta y dale me gusta. Nos escuchamos en una próxima narración.